En esta clase vamos a revisar la composición de una base de datos. En general, pues una base de datos está compuesta principalmente por diferentes tablas y a la vez cada tabla está compuesto por datos, por decirlo así. Vamos a ir desglosando un poco cómo es que se conforma una base de datos, cuál es su composición y de esta manera entender mejor cómo es el mundo de SQL. En el nivel más datos, pues tenemos la base de datos, que es el contenedor principal que almacena toda la información. Puede haber múltiples bases de datos en un sistema de gestión de bases de datos. Es decir, nosotros tenemos una base de datos que contiene diferentes tablas, pero hay un nivel mucho más alto que es el de BMS, el cual es un gestor de bases de datos. Luego, dentro de cada base de datos tenemos nuestro esquema. Dentro de una base de datos podemos tener esquemas que son contenedores lógicos para organizar objetos de base de datos. Cada esquema es como una carpeta que contiene tablas, listas, procedimientos, etcétera. Es decir, dentro de nuestra base de datos podemos obtener, como mencionamos, una tabla que contiene, en este caso tenemos tres tablas, la tabla usuarios, productos, órdenes, etcétera. También podemos crear o almacenar vistas que son como queries guardadas, procedimientos, funciones, etcétera. Entonces, una base de datos almacena diferentes formas de analizar los datos que contiene dicha base de datos. Luego tenemos las tablas, que es la estructura fundamental que organizan los datos en filas y columnas. Cada tabla tiene un nombre único y define a la estructura de los datos. Las columnas representan los diferentes atributos y las filas contienen los registros. Entonces aquí vemos algo claro. A las columnas se les conocen como atributos y a las filas como registros. Cada columna de una tabla tiene un nombre y un tipo de dato asociado que define qué tipos de datos pueden almacenar. Como podemos ver, podemos almacenar texto, números, fechas, valores booleanos, etcétera, en cada columna. Luego tenemos los registros o filas, que son las entradas individuales en una tabla, es decir, los valores en general. Luego a cada campo se le asigna un valor, el cual es la intersección entre una fila y una columna. Es decir, este nombre Sam es un campo el cual está en el registro 1 y en la columna 2. Después de ello viene otro tema que es el de las claves primarias y claves extranjeras. Nosotros cuando queremos o tenemos ya un esquema grande de bases de datos y de tablas de datos, pues es importante tener un orden o mantener un orden en las relaciones de las tablas. Por ejemplo, nosotros tenemos una tabla la cual tiene como nombre customers, pero también tenemos otra tabla en la cual están las órdenes. Pero en la tabla customer está toda la información de los customers con su identificador único, el cual no va a haber repetición de información. Entonces nosotros para poder crear una orden pues tenemos que asignar a un customer o a un comprador el cual hizo la compra. Entonces no es necesario nosotros colocar en la tabla de órdenes el nombre, el apellido, el contacto, el correo electrónico, sino para ello se crea una tabla que es customer, el cual va a tener un identificador para cada cliente, para cada customer, y este identificador se va a utilizar en la tabla de orden. Por lo tanto, el ID o el identificador único de cada cliente se va a llamar primary key o clave primaria en la tabla que contiene la información del cliente, en este caso customer, y el identificador de cada cliente, pues la vamos a ocupar en la tabla order o órdenes, y esta se va a llamar foreign key o clave extranjera y va a hacer referencia a toda la información de dicho cliente en la tabla cliente o customer. En general, la clave primaria es una o más columnas que identifican de manera única cada fila en una tabla, así garantizando la unicidad de los registros y facilita las relaciones entre tablas, mientras que las claves extranjeras son columnas que establecen relaciones entre dos tablas, apuntan a la clave primaria que está en otra tabla y se utilizan para mantener la integridad referencial. Luego tenemos otros tipos de datos o de información o estructura dentro de una base de datos. En este caso, vamos a ver los índices de manera muy general que básicamente se crean en columnas específicas de una tabla para acelerar y recuperar la búsqueda de datos. En pocas palabras, ayudan a mejorar el rendimiento de las consultas. Luego también tenemos las restricciones o triggers, que básicamente las restricciones son reglas que se aplican a los datos para garantizar la consistencia y la integridad de los registros, mientras que los triggers son procedimientos almacenados que se ejecutan automáticamente en respuesta a ciertos eventos. Una vista es básicamente son consultas predefinidas que se almacenan en la base de datos. No almacenan datos por sí mismos, sino proporcionan una forma de ver los datos
desde un script predefinido, por decirlo así. Y nosotros tenemos un pequeño ejemplo de toda esta estructura. Por ejemplo, tenemos una base de datos. En este caso, vamos a suponer que estamos gestionando un sistema de comercio electrónico, por lo tanto vamos a llamar a la base de datos e-commerce DB. Luego vemos crear un esquema llamado usuarios para organizar todas las tablas relacionadas con la información del usuario. Y de la misma manera debemos de crear dentro del esquema usuarios diferentes tablas. En este caso vamos a hacer una tabla cliente la cual almacena la información luego dentro de la tabla de cliente pues tenemos diferentes columnas de cuál puede ser ID cliente, nombre, correo electrónico, etcétera. Y en las filas o registros pues vamos a incorporar los registros. En este caso uno juan@email.com, que es uno el ID, Juan el nombre y el último elemento el correo electrónico. Así de la misma manera con los siguientes elementos. Como vemos, lo ideal es tener una vista general de la composición de una base de datos, cuáles son los principales términos que se ocupan funciones o categorías dentro de SQL, pues, y eso nos va a ayudar a mejorar o a entender de la manera óptima el momento de crear las diferentes consultas.